Y yo estoy con la presencia del doctor Gustavo de Vega, psiquiatra especialista en adicciones. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto y con muchas ganas de compartir este rato con ustedes. Bueno, realmente es un tema muy interesante y como veíamos en el informe, hay dos posibilidades, ¿no? Por un lado, que la familia sea oficie de contención al adicto o también de generadora de este problema, ¿no? Bueno, en general estos procesos tóxicos tienen toda una historia. Hoy sabemos que hasta involucra a 3 generaciones, sino 4 generaciones. Es decir, que en los últimos años se empiezan a tener evidencias de lo que implica los trastornos ligados a la epigenética, Ajá. que es el modo en el que influye el ambiente cotidiano, el ambiente familiar, educativo, la comunidad. Ese ambiente en el cual vivimos permanentemente tiene estímulos positivos, pero lamentablemente también estímulos negativos que pueden modificar la expresión genética. Claro. Entonces, el proceso epigenético es lo que nosotros vamos viendo en la relación, interacción del ambiente externo con la historia genética de la persona, especialmente en la primera infancia, en la adolescencia. Entonces, esos primeros momentos de los 3, 4, 5 primeros años, la transición de la infancia hacia la adolescencia, Sí. son fundamentales. Ese proceso epigenético transita de una generación a la otra Ajá. determinados estímulos, generalmente muy positivos. Es la etapa más vulnerable, ¿no? Absolutamente, Claro. porque la criatura está en pleno desarrollo, Sí, especialmente sí, su aprendizaje, Claro. su proceso educativo, todo lo que hace a la maduración que va de la mano, lo subjetivo, lo emocional, lo biológico. Sí. Entonces, básicamente, centrando en lo que hoy sabemos de la evolución del cerebro, que recibe muchos estímulos positivos, saludables, pero lamentablemente también puede quedar la impronta de procesos tóxicos, de fallas en el control de impulsos, Sí. trastornos de la empatía, dificultades y vulnerabilidades que entonces generan en el niño, en el adolescente, esa vulnerabilidad, predisposición a que cuando encuentra la nicotina del tabaco, el alcohol, de las bebidas en general, o algunas situaciones que hoy están ligadas mucho a las pantallas y redes sociales, hace a que muchos niños queden muy, muy enganchados, y que entonces el mensaje consumista, donde se diseña la publicidad con estímulos muy fuertes, que van a generar que el niño preste mucha atención, que el adolescente quede muy enganchado. Claro. Todo esto favorece a la vulnerabilidad tóxica. Por 3 generaciones, me decías antes, 3 generaciones. 3 a 4. 3 a 4. 3 a 4, porque lo que nosotros consumamos o nosotros podamos tener como experiencias tóxicas en nuestra vida juvenil, en nuestra vida adulta, se traslada tanto por vía genética, epigenética, como decíamos, a los hijos, a los nietos y quizás a la generación siguiente. Ajá. Como vulnerabilidad, como predisposición, esto no es determinante, pero No. sí es predisponente. O sea, basta encender la mecha para que esto se dispare rápidamente. Si yo fumé en mi adolescencia, en mi juventud, ese hábito de consumir tabaco queda en algún lugar de mis genes y se traslada, generando en mis hijos y en mis nietos una vulnerabilidad respecto a la problemática respiratoria y a la posibilidad de que haya un hábito de consumo de tabaco y otras sustancias. Vamos directamente a cómo encarar este problema, ¿no? O sea, vos recibís habitualmente pacientes con adicciones, ¿no? ¿Cómo lo encarás? ¿Desde el paciente vas hacia atrás, vas hacia la familia? Trabajamos codo a codo con la persona que tiene el problema y su grupo familiar, sus compañeros de trabajo, la red vincular de amigos. Tratamos de abrir el juego para que sea un trabajo más compartido, porque esto lleva un proceso de tiempo y en general lo que se pretende en la prevención,
especialmente y en los tratamientos, es fortalecer los factores protectivos personales, familiares, educativos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la comunidad, factores protectivos. Promoverlos, estimularlos y, por otro lado, en forma paralela, simultáneamente, contener y reducir los factores de riesgo. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Precisamente los aspectos de consumo precoz. Tengamos en cuenta que hoy ha disminuido enormemente la edad de inicio. Por ejemplo, hay chicos de 10, 11 años que fuman tabaco, toman alcohol, fuman marihuana y consumen algunos estimulantes que lamentablemente a los 12, 13 y 14 años ya encontramos chicos y chicas con hábitos instalados de mucho tiempo, donde consumen en forma frecuente. Muchas veces el adolescente no es un adicto, no está en la situación de franca dependencia, pero sí tiene un hábito frecuente de consumo de distintas sustancias, de policonsumo. A esto le tenemos que sumar hoy por hoy el consumo de pantallas, muchas horas con distintas actividades, con lo cual esa etapa de desarrollo infanto-juvenil se ve altamente distorsionada. Entonces, la función de la familia, la función del ámbito educativo, la función del ámbito deportivo como son los clubes, la comunidad en general, tiene que ser de reforzar a manera de filtro para que a los niños y jóvenes lo podamos preservar y no queden tan expuestos y tan vulnerables. Bien, se nos fue el tiempo, es un tema para seguir hablando muchísimo más, sin lugar a dudas, ¿no? Pero dejamos la inquietud, ¿no es cierto? Y vemos la familia cómo se encuentra involucrada y cómo de alguna manera a lo mejor hay que actuar sobre la familia en algunas oportunidades. Generalmente hay que trabajar muchísimo con la familia, especialmente en que no se deje pasar el tiempo. Claro, ese mito ya anacrónico de que si la persona no tiene voluntad no se puede hacer nada es falso. Ese mito de que si la persona se resiste es absolutamente factible. Trabajando de un modo codo a codo con la familia se puede hacer muchísimo y evitando el deterioro. Vamos a dar un teléfono del doctor Gustavo de Vega, es el 341-5-775-604. Allí lo vemos. Bueno, Gustavo, nos vamos a volver a encontrar. Muchas Seguramente. gracias. Hasta luego. Seguimos con más después del corte.